Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video de Inglés 2. El día de hoy vamos a ver el comparativo y el superlativo en sus formas positiva, negativa e interrogativa. Y va a haber un segundo video en el cual vamos a ver vocabulario. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con el comparativo. Bien, el comparativo, y voy a ocupar mi puntero láser. The comparative, use the comparative to relate two people or things with similar characteristics, and you make a comparison with the following structures in affirmative, negative, and interrogative forms. See, now we see the grammar box number 4, the affirmative form of the comparative. Bien, tenemos la caja de gramática 4, que es pues la forma afirmativa del comparativo, y tenemos que se compone de un noun o sustantivo, verb, que es el verbo, generalmente es el verbo to be conjugado, y el adjetivo. Hay algo muy importante que deben de saber en el adjetivo, y es que si el adjetivo es corto, nosotros utilizamos es que le tengo el nombre, pero el nombre muy, que es el grafema, pero utilizamos el sufijo, perdón, utilizamos el sufijo er. Entonces, en vez de decir nice, es nicer. Pero si el adjetivo es largo, utilizamos la expresión more antes del adjetivo. Y luego utilizamos la partícula than. En español no tiene ¿cómo explicarlo? No tiene una traducción tan literal, pero podríamos decir que es el que. Y el segundo noun o el segundo, ¿cómo se llama? El segundo sustantivo. Bien, vamos a ver los primeros ejemplos. The gray hat is nicer than the red bubble hat. Bien, the gray hat, que es nuestro primer sustantivo, es el sombrero gris. Es más bonito o se ve mejor que el sombrero de pompón rojo. Pero the gray hat es más, ¿cómo se dice? Más caro que el sombrero de pompón. Entonces, nosotros cuando estamos en ¿cómo se llama? En la forma afirmativa del comparativo, el primer sustantivo, el primer noun, generalmente es el que tiene mayor propiedad o mayor o más del adjetivo que estamos utilizando. En este caso, es más bonito y es más caro. Bueno, en la forma negativa cambia la situación, porque el primer objeto que estamos comparando es el que va a tener menos de los adjetivos que estamos usando. Vamos a ver cómo se forma la estructura negativa del comparativo. Se forma igual de un sustantivo, de un verbo, la partícula not, porque es la parte negativa, el adjetivo, la palabra then y el segundo sustantivo. Entonces, aquí decimos, the gray hat is not nicer than the red bubble hat. The gray hat is not nicer than the red bubble hat. Eso quiere decir que el sombrero gris no es tan bonito o no es más bonito que el sombrero de pompón. Y la segunda frase es, the gray hat isn't more expensive than the red bubble hat. The gray hat is not or isn't more expensive than the red bubble hat. El sombrero gris no es más caro que el sombrero de pompón. Luego tenemos la forma interrogativa. El interrogativo se forma del verbo, ya sea es el verbo to be, más el primer sustantivo, es el primer ítem o el primer objeto que queremos comparar, el adjetivo
la palabra then y luego pues el segundo sustantivo o el segundo objeto. Y tenemos entonces que queda de esta manera. Is the gray hat nicer than the red bubble hat? Is the gray hat nicer than the red bubble hat? Aquí nosotros damos por sentado que el segundo objeto tiene propiedades y preguntamos por si es igual de bonito, es más bonito, es más caro, es más barato, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos preguntando, ¿es el sombrero gris más bonito que el sombrero de pompón? Y luego la segunda frase, ¿is the gray hat more expensive than the red bubble hat? Entonces estamos preguntando, ¿es el sombrero gris más caro que el sombrero de pompón? Bueno, con esto terminamos el comparativo. Luego nos pasamos a las excepciones que existen en el comparativo. Y es que si un adjetivo termina con Y, debe de cambiarse a IER. Por ejemplo, happy se dice happier y easy se dice easier. La segunda excepción es, se debe de doblar la última letra si la base del adjetivo termina en una consonante o en una consonante, una vocal corta con consonante. Por ejemplo, si tenemos consonante, vocal y consonante, por eso le llama vocal estresada o stress vowel, es por ejemplo hot o big, que es consonante, vocal, consonante. Y se le pone, se multiplica la última consonante y queda, por ejemplo, en hot, hotter. Y en big, bigger. Y por ejemplo, algunos adjetivos con dos sílabas pueden ser formados de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, simple. Puede ser tanto simpler como more simple, aunque es más común usar el segundo. Y hay algunos adjetivos que son irregulares, como good, que se usa better, bad, que se usa worse, y for, que se usa further o further. Suenan igual, pero la pronunciación es, ¿cómo se dice? La escritura es diferente. Bien, ahora tenemos el superlativo. Cuando nosotros queremos hablar precisamente del superlativo, esto significa que tratamos de dar a entender que un objeto es lo más en algo, que su característica es es el que tiene más de esa característica y no hay otro que tenga de esa característica. Entonces, por ejemplo, en el Grammar Box 8 tenemos que se utiliza el noun, el sustantivo, el verbo, que en este caso es to be, the, la partícula de, el adjetivo, ya sea, ¿cómo se llama? El adjetivo, si es corto, si es largo, generalmente un complemento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un error. Eso es del libro. Mountain tiene que ir en el complemento. Bien. Iniciamos con que Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. El monte Everest es la montaña más alta del mundo. Luego tenemos Mount Everest is the most beautiful mountain in the world. El monte Everest es la montaña más bonita del mundo. Entonces, aquí tenemos pues, que estamos observando que hablamos de que el monte Everest tiene esas características, que es la más alta y que es la más bonita, pues, y que no hay nadie que se le pueda comparar. Luego tenemos la forma negativa del superlativo. En este caso, en la forma negativa, estamos tratando de mencionar que lo que estamos diciendo, digamos que el monte Everest no es lo más
bonito, no es lo más bonito, no es lo más alto, no es lo más frío, etcétera, ¿no? Del mundo, que hay montañas o hay objetos que son más altos, más, más bonitos, etcétera, ¿no? Entonces, o hay, ¿cómo se dice? Montañas que son mejores, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que el Mount Everest is not the highest mountain in the world. Aquí es como si estuviéramos diciendo que el Monte Everest no es la montaña más alta del mundo. Es un ejemplo, sabemos que lo es. Y luego es, the Mount Everest is not the most beautiful mountain in the world. El Monte Everest no es la montaña más bonita del mundo. A lo mejor existe otra montaña más bonita. Y por último, en el Grammar Box 10 tenemos la forma interrogativa del superlativo. Tenemos que se forma del verbo, el sustantivo, la partícula de, el adjetivo y el complemento. Por lo que nos quedaría como una pregunta donde cuestionamos si el objeto, el noun, el sustantivo, es lo más en algo. Por ejemplo, ¿es Mount Everest the highest mountain in the world? ¿Es el Monte Everest la montaña más alta del mundo? ¿O is Mount Everest the most beautiful mountain in the world? ¿Es el Monte Everest la montaña más bonita del mundo? Entonces, el comparativo y el superlativo nos apoyan principalmente para poder comparar habilidades o características de diferentes personas, objetos o cualquier sustantivo. Bueno, ¿cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones son, la primera, si el adjetivo termina en E, utilizamos o agregamos solamente ST, the nicest, ya que generalmente cuando queremos poner en un adjetivo corto, en un superlativo sería EST. Si termina en Y, se cambia a IEST. Por ejemplo, happy, the happiest. Si el adjetivo termina en una consonante, una vocal estresada y un consonante, se dobla la última consonante, como lo ocurrió en el comparativo, y se queda como the biggest. Luego, algunos adjetivos se pueden formar de las dos maneras. Por ejemplo, the commonest o the most common. Este most es utilizado para los adjetivos largos. Luego, cuando comparas una cosa consigo misma, no puedes utilizar the. Por ejemplo, Germany is coldest in winter. O sea, no estás comparando precisamente con otro objeto, sino solamente estás diciendo, Alemania es más fría o es la más fría en invierno. Y por último, pues, las formas irregulares de algunos adjetivos. Por ejemplo, good, no utilizamos the goodest, usamos best. Bad, no utilizamos the baddest, utilizamos worst. Y for, no utilizamos farthest, usamos the farthest o the farthest. Bueno, espero les haya gustado este video y les haya servido de mucho. Nos vemos en el próximo video de vocabulario. And I hope this video helps you a lot with the comparative and the superlative, and we will see you until next video of vocabulary. Bye!